Antonio Guevara es coronel, es analista de seguridad y defensa, es coordinador de la Fundación Dos Pañuelos y gracias a sus contactos tanto dentro como ya fuera de las Fuerzas Armadas, esas que llaman bolivarianas, y de analistas políticos importantes, tiene acceso de las conversaciones, de la proyección probabilística de los escenarios plausibles que pudieran acaecer el 28 de julio. Y la gente se pregunta dónde van a estar los militares y con quién van a estar. Si al servicio de la Constitución o de la narcotiranía. Vamos a ver qué nos dice. Bienvenido Antonio Guevara. Coronel, ¿qué nos quiere decir? Buenas noches, Napoleón. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, de cara a los escenarios que están planteados para el próximo 28 de julio, el día de las elecciones presidenciales, realmente son pocos, ¿no? Pero no son muy, pudiéramos decir, no son muy fiesteros en el sentido de lo que habitualmente nosotros hemos conocido cuando se hace una fiesta democrática, porque realmente una elección presidencial es una fiesta democrática. Pero tal cual como están las situaciones y tal cual como se viene desenvolviendo la campaña electoral, tal cual como está manejándose la coyuntura de la campaña dentro de la misma oposición, eh, hay una gran probabilidad de que esos escenarios no sean tan fiesteros como habitualmente uno ha conocido, o por lo menos como los conoció en épocas anteriores. Eh, y eso tiene que ver mucho exactamente con lo que está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas y lo que la gente proyecta frente a los resultados electorales o mucho antes de que se desarrolle ¿cómo se llama? El evento electoral. Eh, generalmente, para esta época empiezan tres desarrollos que lo difunden analistas políticos, gente que maneja información privilegiada dentro de las instalaciones militares, ex militares retirados, pues, políticos y periodistas que son, en primer lugar, el ruido de sable. En segundo lugar, el malestar dentro de los cuarteles. Y en tercer lugar, la división dentro de las Fuerzas Armadas. Esos son tres planteamientos que siempre se desarrollan para esta época, porque lo que la gente proyecta es que de cara a ese desenlace, a un evento como en esta oportunidad, el del 28 de julio, se va a provocar una crisis militar. En primer lugar, el primer planteamiento, que es el de el ruido de sable, eso yo de antemano lo digo que no existe, porque el ruido de sable lo acalla exactamente la maquinaria pulida, refinada y aceitada que siempre ha tenido el régimen desde que se instaló hace 25 años, lo que uno llama la maquinaria de inteligencia, de contrainteligencia y de operaciones psicológicas. Sino que lo diga exactamente los resultados, que cada vez que se presenta una contingencia, sea cierta o sea falsa, ellos la desmontan. Entonces, ese planteamiento yo lo descarto. El segundo planteamiento es malestar en los cuarteles. El malestar en los cuarteles siempre ha existido por problemas socioeconómicos, porque la institución no ha venido caminando como tiene que ser. Ese planteamiento pudiéramos etiquetarlo como un más o menos, como un más o menos. Y el tercer planteamiento, que sí Ya tiene que va, ver exactamente, pero ahora no están peor que nunca. sí, están peor que nunca, están peor que nunca, pero esos planteamientos, mientras ellos estén en filas, me estoy refiriendo a los militares que están en situación de actividad, porque eso es otra cosa, los que estén en situación de retiro. Los que están en situación de actividad, mientras permanezcan allí, ellos confían en que sus canales de comando regulares, lo que uno llama la línea de mando, está encargándose de solucionar ese problema. Y uno asume que mientras permanezcan en fila, ¿verdad? Confían en que eso se les puede solucionar, porque el otro recurso que les queda es simplemente tramitar su pase a la situación de retiro y problema solucionado. Como están haciendo muchísimos desde hace tiempo. Exactamente, pero cuando ellos se retiran, ya eso no es un problema dentro de las Fuerzas Armadas, es un problema afuera de las Fuerzas Armadas. Entonces el tercer planteamiento, que es la división dentro de la institución militar, eso históricamente ha existido. ¿Qué es lo que llamo yo históricamente que ha existido? Por lo menos, fíjate, el, el,
hay una división entre los oficiales generales y almirantes y los oficiales superiores y subalternos. Es una división histórica que es producto de la jerarquía. Después está la segunda división, que es los que mantienen cargos operativos y los que mantienen cargos administrativos. Los cargos operativos es el equivalente al músculo de la organización. Y en los cargos administrativos, la burocracia, es el equivalente a la grasa de la organización. El cargo operativo, que son los que comandan los batallones, las brigadas, las divisiones, que forman parte de las bases aéreas piloteando aeronaves militares, que forman parte de la escuadra con los navíos de guerra, etcétera, etcétera. O sea, la gente que maneja las armas, esos son los operativos. Pero ellos tienen un proceso de lealtad y de obediencia y de sumisión a un juramento a la revolución, que es distinto al juramento a la bandera nacional y distinto al juramento a la Constitución Nacional. Y entonces, ¿y qué proporciona los administrativos, la grasa? Bueno, la grasa lo que proporciona es energía potencial, pero no manejan armas. Son unos cargos realmente que lo que hacen es estar allí porque no se están ungidos de la suficiente confianza del régimen como para darle cargos operativos, no vaya a ser que le salga respondón a la criada, como se dice coloquialmente. En términos proporcionales, históricamente, los cargos operativos representan entre un 15 y un 20%. Y en términos, el restante se le adjudica a los cargos administrativos, la grasa. Eso es un 20% aproximadamente. Después están los que son fieles a la revolución. ¿Quiénes son los que son fieles a la revolución? Que hacen una diferencia entre los que no son fieles a la revolución, que son fieles a su juramento y que son fieles a la Constitución Nacional. Ese es un grupo reducido. Y los que son fieles a la Constitución Nacional son los que están enchufados. Ahí no tiene nada que ver con que sean generales o almirantes, simplemente porque puedes conseguirte un mayor, un teniente coronel, un capitán que esté bien enchufado, que depende de la administración pública, como hay muchos militares dentro de la administración pública, y ese grupo hace una división con los que no están enchufados, que son los que andan depauperados, pelando, buscando una ayuda económica para completar el sueldo, porque los beneficios socioeconómicos dentro de la revolución se han disminuido, reducido y se han dejado precisamente porque eso es lo que ocurre. Y luego están o sea, esa división existe. Esa división, generalmente cuando hay crisis, es una división que se acelera. Y te voy a poner un ejemplo. El 4 de febrero, todo el mundo estaba dedicado exactamente al cumplimiento de los deberes inherentes a su juramento y los deberes inherentes al cumplimiento del artículo 132 de la entonces vigente Constitución Nacional de 1961. Cuando ocurrió la primera declaración del presidente Carlos Andrés Pérez a las 2:30 de la mañana en Venevisión, eso abrió las aguas en tres toletes bien significativos. Uno, los que apoyaron el golpe. Ese era un grupo que estaba ahí guilladito. Dos, los indecisos, un grupo numeroso, que estaba pendiente de ver para dónde brincaba la veleta. Y tres, los que de una vez se posicionaron y dijeron, no estoy de acuerdo con eso que va a ocurrir. Eso ocurrió el 4 de abril a las 2:30 de la mañana, pero a las 11 de la mañana el grupo de los indecisos se desapareció por completo. O sea, digo a las 11:30 de la mañana porque esa fue la hora en que Chávez en el quinto piso del Ministerio de la Defensa hizo su famosa locución del por ahora y entonces, y además se anunció, porque yo por lo menos no sabía que eso estaba ocurriendo y yo me vine a enterar de que había un golpe de Estado cuando estaba bajando de San Antonio de los Altos y estaba el presidente de la República haciendo el anuncio, aquel famoso anuncio que hizo desde un estudio en Venevisión. Pero así la gran mayoría de los oficiales. Y así la gran mayoría se mantuvo porque no sabían quién dirigía eso hasta las 11:30 que apareció Chávez. Entonces ahí sí es verdad que las aguas se dividieron en dos. Los que se pronunciaron a favor de Chávez, que fueron numerosos, o sea, los que se posicionaron, digo, se posicionaron, y los que se mantuvieron fieles a la defensa de la Constitución y ubicaron, pues, racionalmente dónde iban a estar. El grupo de los indecisos, pudiéramos decir que en ese momento desapareció. Eso ocurrió de cara al 4 de febrero de 1992
y se prolongó hasta 1998 porque hubo un grupo de generales y almirantes que estaban infiltrados dentro de ese grupo numeroso, le hizo la cama a Hugo Chávez para facilitar que la campaña electoral dentro de las Fuerzas Armadas tuviera un nivel de acogida y, por supuesto, hasta que ocurrió la victoria electoral. Eso es impepinable porque la victoria de Chávez fue por la vía de los votos, pues, hasta el 1998. El 11 de abril fue algo muy parecido. Estoy poniendo estas fechas para proyectarlas al 28 de julio. El 11 de abril fue algo muy parecido. Hasta las 3 de la tarde, todos los generales y almirantes del alto mando militar eran generales y almirantes que gritaban patria, socialismo o muerte. Hasta esa hora. Cuando ocurrió el primer pronunciamiento, que lo hicieron 14 oficiales generales y almirantes, encabezados por el vicealmirante Ramírez Pérez, ahí empezaron a abrirse las aguas entre los que estaban en contra de Chávez, que eran un grupo más o menos significativo, los que se mantenían indecisos, que no sabían qué era lo que estaba ocurriendo, y los que por supuesto se habían ya posicionado desde mucha anticipación en relación a propiciar la salida de Hugo Chávez. Estoy hablando de las 3 de la tarde. A las 3 de la mañana, cuando apareció Lucas Rincón y anunció al pueblo en cadena de radio y televisión que se le había solicitado la renuncia al señor presidente de la República, la cual aceptó, entonces no hubo indecisos, sino que un grupo se lanzó para este lado, hacia el lado de los que querían que saliera el presidente Chávez de la presidencia y el grupo de los que los apoyó hasta última hora. Por un problema que ya a estas alturas no viene al caso señalar, pero que pudiera ser objeto de una valoración más adelante en otro programa. Bueno, eso se cayó. Y entonces los que estaban de este lado se voltearon para aquel lado nuevamente por aquello de la dirección del viento y la veleta, etcétera, etcétera, y apoyaron a Hugo Chávez. El 13 de abril estaban pidiendo perdón algunos y los otros diciendo que los habían engañado. Esa es la historia de la Fuerza Armada el 11 de abril. ¿Qué te quiero decir con esto? Esos tres grupos, el 28 de julio, dependiendo de la asistencia mayoritaria a los actos de votación, dependiendo de que ese voto pueda defenderse en la mesa electoral, en el centro electoral, en la parroquia, en el municipio, en los 24 estados y a nivel nacional, defendiendo el voto como tiene que ser. O sea, yo lo que estoy diciendo es justificar que se votó mayoritariamente por una candidatura en particular, en este caso la candidatura de Edmundo González Urrutia. Y entonces, si eso ocurre así, lo más seguro que también se va a presentar lo mismo que ocurrió el 4 de febrero, el 11 de abril. Un grupo que estará de acuerdo en salir de la revolución después de 25 años de pésimo y trágico ejercicio político frente a los venezolanos, y otro grupo que pujará precisamente para que eso ocurra, y otro grupo que estará allí indeciso esperando a ver qué es lo que va a ocurrir. Esa es la historia de este tipo de cosas, de ese tipo de escenarios. Ahora, ¿cuáles son los escenarios que hay de aquí desde hoy, 7 de junio de 2024 hasta el 28 de junio, el día de allá? Bueno, hay varios. Yo por lo menos te pudiera decir que probablemente, hablando en términos de probable, remoto e inminente, el más inminente es el del fraude. No porque lo esté diciendo yo, no me senté en un escritorio a hacer esos cálculos. Quien viene anunciando el escenario del fraude es el mismo régimen. En una entrevista que acaba de hacer Jorge Rodríguez, hizo una valoración completamente comparativa entre lo que acaba de ocurrir en las elecciones presidenciales en México, donde la candidata oficialista Claudia Sheinbaum ya la proclamaron, y Xochitl Gálvez acaba, después que reconoció, entonces denunció que hubo fraude. Y esos 56 minutos que duró, no te sorprendas de que me los calé. Me calé los 56 minutos oyendo a Jorge Rodríguez haciendo la comparación, la analogía de lo que ocurrió, que él dice que va a ocurrir aquí en Venezuela el 28 de julio. Él está hablando por lo que probablemente ellos también lo van a anunciar. Entonces la posibilidad del fraude se está pendulando entre la oposición, que probablemente lo vaya a anunciar,
y el régimen que también lo va a anunciar en caso tal de que se presente un escenario como el que ocurrió en el año 2015 en las elecciones parlamentarias o en el año 2007 en el referéndum aprobatorio para la reforma constitucional de los 69 artículos. ¿Qué es lo que ocurre en ese escenario? Que ese es el escenario que yo digo que es el inminente, porque hay otros tres más. Mm. Ese escenario inminente, el del fraude, es el escenario que más favorece al régimen, porque es el escenario que va a provocar la intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo? Bueno, la Fuerza Armada tiene un mandato, pudiéramos decir, constitucional, que es la responsabilidad del control del orden público y del control del orden interno. Si se presenta un problema del orden público porque se anuncia del lado del gobierno o del lado de la oposición el fraude, de ambos lados se va a salir a la calle a generar un problema de orden público. Y ese problema de orden público va a ser causal suficientemente justificado para que el comandante en jefe de la Fuerza Armada le dé la autorización al comandante estratégico operacional de replegarse del Plan República y desplegarse para ejecutar el plan de control de orden público y evitar que eso escale a un control de orden interno, que es el que pone en riesgo la permanencia del régimen en el poder. Y eso significa automáticamente que vamos a entrar en un proceso de declaratoria, de emergencia, por problemas de seguridad interior, de restricción de algunas garantías. ¿Que a quién beneficia eso? Al régimen. Pero eso que estás No sé si me expliqué. mencionando, eso que mencionas sucedió el 11 de abril y entonces ese 11 de abril que en principio mandaron a la gente a la calle a aplicar el plan Ávila y a ametrallar, a asesinar a los marchistas que iban para Miraflores, ya algunos habían llegado, entonces los militares rechazaron eso. Algunos, creo que fue la policía, la Guardia Nacional, no sé, no me acuerdo, tú lo sabes, sí empezaron a disparar contra los manifestantes, ¿no? Sí, Pero así cayó el gobierno. sí, así exactamente, así exactamente. Ahora, el régimen ya tiene la experiencia del 11 de abril. El régimen tiene la experiencia del 11 de abril. Y la oposición tiene las multitudes que nunca se habían visto ni con Chávez candidato, ni con Carlos Andrés candidato, en todos los rincones de Venezuela. Bueno, esas multitudes hay que convertirlas, es lo que yo he venido insistiendo en las últimas intervenciones, esas multitudes hay que convertirlas en voto. Ujú. Esas multitudes, ese voto, hay que convertirlo en un billete premiado. Ese billete premiado hay que convertirlo en dinero. O sea, hay que cambiar el billete por el dinero constante y sonante que le dan a uno en la taquilla cuando uno se gana el premio. Ahora, para eso, Napoleón, hay que hacer un plan. Y ese plan no es única y exclusivamente recoger el sobrecito de Manila en la mesa electoral y remitírselo al comando situacional a nivel municipal, a nivel parroquial, a nivel estatal y a nivel nacional. Porque esa es otra cosa. Lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 25 años en las elecciones presidenciales, fundamentalmente, es que a las 8 de la noche, el comando de campaña con el candidato presidencial allí presente hace una rueda de prensa donde toda la población electoral de la oposición interpreta que el triunfo está en la mano. Yo digo que ahí están todos con una sonrisa pexodén iluminando exactamente ese escenario. Eso antes de que el presidente del Consejo Nacional Electoral haga el anuncio ese famoso de la tendencia irrevocable. Termina inmediatamente allí y lo que se... Ah, bueno, empiezan los rumores. Ya desmontaron la tarima que estaba frente a Miraflores. Está bravo Diosdado con Nicolás Maduro y no sé qué cosa. Hay un avión que está saliendo de la Carlota y entonces, todos esos pocos rumores empiezan a salir a esa hora. Y entonces hasta que aparece 3 horas después, a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, a las 12 de la noche, etcétera, etcétera, el presidente del Consejo Nacional y anuncia que hay una tendencia irreversible que da como ganador a Hugo Chávez en aquel tiempo, o que fracasó el referendo revocatorio, o a Nicolás Maduro en esta oportunidad. Ok, pero Para eso hay que tener un plan. ok, Y después te voy a decir exactamente cuál es el plan que yo propongo. ok, eso es interesante. Pero sabemos que por lo que se ha dicho y por gente que uno conoce y que debes conocer tú también,
que está dentro metido, que sí hay un plan y que sí están formándose, no solamente para que haya en todas las mesas, inclusive en las más lejanas, representantes de la oposición defendiendo, sino cómo llevar a la gente hasta allí. Y también sabemos que en el referéndum que hicieron por lo de Guyana fue un fracaso total, ¿ok? Que ya no fue el orden, la organización que primero tuvieron los adecos durante tantos años, ¿ok? Y luego tuvo el PSUV que aprendió de los adecos, que aquello fue un fracaso total. No había nadie, nadie fue. Bueno, sí, eso que tú dices está perfecto, pero fíjate lo que te voy a decir. El Plan República, que es el referente más importante que tenemos nosotros en términos de un plan, cada vez que hay un proceso electoral, divide su ejecución en tres fases. Una fase preelectoral, que es la que está corriendo ahorita, una fase electoral, que es la correspondiente al día de las elecciones, vale decir en este momento, el 28 de julio, y una fase postelectoral, que es al día siguiente o días subsiguientes, hasta que las tropas se repliegan, abandonan los colegios donde están instalados, etcétera, etcétera. En esta primera fase, en la oposición, porque no hubo un plan, nos dejamos quitar casi 2,5 millones de votos, que es el voto del exterior. El voto del exterior, estamos hablando de que se abrió entre el 16 de marzo y el 18 de abril un proceso para registro de nuevos electores y un proceso para cambio de residencia. ¿Cuántos electores aparecen en este momento en el registro electoral permanente que está calientico, acaba de salir del horno? 69,000. ¿Y tú sabes cuántos venezolanos están fuera del país? Estamos hablando de 7,744,000 de acuerdo a los registros de la ACNUR. Por supuesto, no todos votan y no todos son de oposición, pero si nosotros le quitamos Y todos están en países que tienen relaciones con el régimen venezolano. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde va la mayoría de la gente, ¿ok? No se ahí no hay puede votar. consulado, esos votos no van, esos no votos no van, pero además en los países en donde sí hay relaciones consulares, que va a haber mesas de votación instaladas, para que tú puedas votar, se te requieren dos condiciones. En primer lugar, que tengas un registro de residencia oficial y eso te lo da el consulado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que tengas un estatus migratorio legal. La gran mayoría, para no decir todos, de los venezolanos que están fuera del país están en situación ilegal. O sea, no pueden votar. La única manera que ese voto se podía recuperar era que vinieran al país, votaran y después se regresaran. Pero eso es, tú sabes que eso es difícil. Pero en todo caso, yo creo que no se puede despreciar ni un solo voto. Pero en todo caso, los cálculos que hay allí, estamos hablando de casi 2 millones de electores venezolanos que no dejan, que dejaron de acreditarse para la oposición como producto de que eso no se contempló en ningún plan. En ningún plan. Estamos en la fase del antes del 28. Antes del 28. Eso es importante. Otro, antes del 28, otro plan, el plan que tiene el Consejo Nacional Electoral, que es el cronograma electoral. El 16 de este mes, dentro de 9 días, hay un simulacro electoral. Está bien, no participen la gente de la oposición apoyando el dedo en alguna máquina de los centros electorales que se van a evitar, pero la oposición debe aprovechar ese momento, esa convocatoria, para poner a prueba la maquinaria de defensa del voto. A ver cuántos están, dónde están, cómo están, si saben lo que van a hacer, si tienen exactamente la escala de la relación de cómo va a fluir el chorizo o el acta electoral el día 28 hasta que llegue a un sitio antes de que el presidente del Consejo Nacional Electoral anuncie la famosa tendencia irreversible. Porque ahí es donde viene el planteamiento que yo voy a hacer ahorita. Pero haz el planteamiento. Que eso Bueno, el debería ser. planteamiento es, ¿qué es lo que ocurre generalmente con eso? ¿No? Estamos en una situación coyuntural en donde todo el mundo tiene que cambiar el menudo por la morocota, principalmente los líderes de la oposición. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha ocurrido? En todos los eventos electorales en que ha participado la oposición, fundamentalmente los presidenciales, siempre se ha dicho y se saca, aquí están las actas,
Lo han dicho, ¿cierto? Ujú. Aquí están las actas, aquí está el 100%, es más, días antes dicen que tienen el 100% de los centros electorales cubiertos con los miembros de mesa de la oposición y con los testigos de mesa. O sea, testigos de mesa estamos hablando del el principal y los dos suplentes. Eso se dice generalmente. Y el día de las elecciones se dice que tienen, aquí están los resultados. Después que el presidente del Consejo Nacional Electoral hace los anuncios de la famosa tendencia irreversible, todo el mundo desaparece del mapa, se dice al día siguiente que hubo un fraude, pero no se presentan las justificaciones, estamos hablando de las actas, que son las que argumentan que realmente hubo un fraude, y entonces eso deja mucho que pensar. Yo estoy dando en este momento el beneficio de la duda de que eso se haga, porque si no se hace, vamos a continuar haciendo lo mismo y vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, en esta oportunidad hay que hacer cosas diferentes. Si hay que anunciar, ojo, ojo con lo que voy a decir, si a quien corresponda, sea María Corina Machado, sea Edmundo González Urrutia, sean los respaldados, por supuesto, por los principales partidos políticos de la plataforma unitaria, les corresponde anunciar, aquí están las actas, y las actas dicen que tenemos en este momento registrados 9.577.234 votos, por poner un número, contra 6.222.304 votos del régimen. Ganamos. Bueno, habrá que hacer eso. Del golpe del triunfo de ganar, se te fue la imagen. Tocaste algo. Toqué el cable de la, toqué el cable de la, toqué el cable de la cámara La anunciando el triunfo. emoción. Toqué el cable de la cámara anunciando el triunfo. Eso hay que hacerlo, Napoleón. O sea, hay que hacer las cosas distintas a como se han venido haciendo. Hay que anunciar los resultados si se tienen en mano. Ahora, ¿qué significa tener los resultados en mano? Por lo menos, por decirte algo, tener los resultados a las 5 de la tarde. Bueno, que eso tiene que funcionar perfectamente desde la mesa electoral, el miembro de mesa correspondiente a la oposición, mandar el WhatsApp correspondiente, aquí está, y lo manda directamente a Caracas, y que eso funcione en una sala situacional que debe estar en Caracas o donde sea que esté, fuera del país donde sea que esté, y aquí está. Bueno, sí ganamos, es verdad. Pero eso no se ha hecho. Eso se ha hecho en alguna oportunidad. Siempre esperamos que el presidente, en aquella oportunidad Tibisay Lucena y en otras oportunidades anteriores Francisco Carrasquero, siempre se espera que el presidente del Consejo Nacional Electoral haga el anuncio y después no salimos más nunca. Pero Bueno, vamos a hay que estar hacer las cosas claros. distintas ahora. Sí, es que ahora todo es distinto, porque Sí, ahora quien está al frente de todo esto y ha demostrado que por todo lo que le pongan enfrente lo rebasa, es María Corina Machado, que además tiene experiencia de cuando estaba en Súmate, sí, señor. que todo eso que Ojo, estás diciendo, María Corina lo conoce. ojo. No, no, exactamente. Pero una cosa es conocerlo y otra cosa es hacerlo en Es esta que ahora oportunidad. le Que correspondía esperamos que hacerlo lo porque haga. ahora está ella de frente ahí metida. O antes Ojo. eran otros los que tenían la responsabilidad. Bueno, yo quiero hacer una mención en relación a María Corina. María Corina Machado, junto con el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, está haciendo el trabajo perfectamente, el trabajo que todos esperamos. Pero ese no es todo el trabajo. Pero déjame hacerte una Imposible. acotación. Está haciendo el trabajo perfectamente con la ayuda, ¿no? del- de la incapacidad del régimen para enfrentarlo. Porque eso de que no pudiera, que no pueda agarrar aviones ni nada de eso, la ha obligado a ir por carretera y pasar por cuanto pueblo encuentra por la carretera y demostrar que la gente la ama. ¿Me explico? Eso, Eso se lo debemos a la torpeza del régimen. básicamente. Bueno, y entonces prácticamente me estás dando la razón. Es parte de la torpeza del régimen. Pero hay una cosa, María Corina no Sí, tiene que pero hacer ella todo el sabía, trabajo. pero los obstáculos que le ponen de por medio los ha sobrepasado. Pero por completo. Y eso, con eso ha capitalizado un sentimiento popular, insólito, inédito, histórico en cualquier campaña electoral. Pero eso, Napoleón, como te decía inicialmente, hay que transformarlo en voto. Y después de transformarlo en voto, hay que transformarlo en el billete premiado. Y después de transformarlo en el billete premiado, hay que cobrarlo y hay que recibirlo. Ese trabajo
está bien. Hasta el momento lo ha venido haciendo María Corina Machado junto con el candidato Edmundo González Urrutia, como te decía, en una experiencia inédita en el país, pero hay otros trabajos que tienen que hacerse que le corresponde a los partidos políticos que la acompañan, a los líderes políticos que la acompañan, a su comando de campaña, a su jefe de campaña, porque esas tareas no son atribuibles a María Corina Machado. Entonces, ahí tiene que haber una sincronización perfecta para que lo que ha salido perfectamente atribuible a María Corina Machado hasta el momento termine de convertirse en una perfección el día 28 y más allá del día 28, porque la tarea no termina el día 28. Ahora, yo lo que estoy viendo una cosa, cada vez que veo esos videos, ¿ok? Y lo que se está viviendo y cómo están viendo a María Corina Machado, algo muy superior a un simple líder político, ¿ok? Que arriesgan hasta su trabajo, arriesgan su vida y demás. Eh, el 29, ¿no? Sino antes, la gente va a salir en multitudes a la calle Esperamos. a festejar. No, yo sí lo creo, yo sí Bueno, lo creo. yo La digo gente está hasta esperamos. aquí, hasta Yo aquí. digo esperamos porque Napoleón, el régimen todavía tiene mucho margen de maniobras porque es el que maneja las armas. El régimen, el régimen representa apenas, porcentualmente representa, puede ser un 10 o un 15%, pero maneja un sector de las Fuerzas Armadas que todavía no se maneja en términos de qué va a hacer con un proceso de incertidumbre. Ok, Maneja, pero Antonio, tú que eres militar, la Fuerza Armada, inclusive en la época de antes, ¿no? Si todo el país, como estamos viendo, se le alza para festejar el triunfo o para protestar el robo, las Fuerzas Armadas pueden con toda esa multitud en todo el país. Napoleón, ese es el síndrome, bueno, no vamos a calificarlo como un síndrome, realmente, pero esa es la realidad del malandro que se encaraba en un autobús de 60 plazas full con un revólver calibre 38 a asaltar a todo el mundo. El único que está armado allí es el malandro. Si los 60 pasajeros del autobús, incluyendo al conductor, no se ponen de acuerdo para precisamente enfrentar al malandro dentro del autobús, desalojarlo, pasando por encima de él, eso no va a ocurrir porque el miedo es libre. Y siendo, qué es lo que pasa con esto, con este ejemplo que acabo de poner, que es muy gráfico y muy ilustrativo? Bueno, yo te dije que probablemente, mejor dicho, el escenario que tiene más inminencia, de acuerdo a lo que se está manejando en el régimen, incluso de acuerdo a lo que se maneja en la oposición, porque el 28 de julio puede cantar fraude tanto el gobierno como la oposición. Y cantando el fraude, tanto el gobierno como la oposición, la gente va a salir a la calle, como tú acabas de decir. Y al salir a la calle El se va a colmo presentar. sería que el gobierno que maneja el Consejo Nacional Electoral cantara fraude. Bueno, ya va, eso ocurrió en el 2015, Napoleón, eso Sí, ocurrió en el sí. 2015. Eso ocurrió en el 2015. Sí, pero ahora nadie le cree. Cualquier cosa que diga, la gente lo Pero rechaza. es que no, no, no es un problema de credibilidad del régimen, porque el régimen no se maneja con credibilidades. El régimen se maneja exactamente como se manejaron los narcos en la Colombia de los años 80, cuando decían el siguiente lema: yo prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Ese lema es el mismo lema que manejan los del régimen, que no se diferencian en mucho a los carteles de Medellín y de Cali. Entonces, estamos hablando de un entramado delincuencial transnacional en donde conviven guerrilla colombiana desmovilizada, delincuencia común empoderada, gente radicalizada dentro de la Fuerza Armada Nacional, terrorismo internacional, cubanos. Entonces, que pueden ser pocos, pero están claros de que lo que están en juego allí es la libertad de ellos y en algunas ocasiones hasta la vida. Entonces, ¿tienes esperanzas de salir de esta narcotiranía? Sí, por supuesto que yo me estoy aferrando sobremanera a esta esperanza,
porque esta puede ser la última para muchos que somos, que somos carajitos avanzados. Eh, esta puede ser la última oportunidad del Magallanes para regresar al país, para retornar a la democracia, para conquistar de nuevo las banderas de la libertad, de la soberanía, de la independencia, de la paz, de la unidad de la nación y de la vigencia del Estado de Ahora, Derecho. todo Porque esto, si eso de eso la no ocurre última así, oportunidad Napoleón, siempre lo dicen. Eso de si la eso, última oportunidad en cada elección lo dicen los candidatos. Pero fíjate, esto que tú acabas de decir es el resumen de lo que piensan analistas políticos y militares de alta graduación, generales, almirantes, las proyecciones de ellos. bueno, no sé porque hay un morbo, hay un morbo que ha venido invadiendo progresivamente en algunas mentes que se supone que deberían de ser racionales, que es el morbo del fanatismo, del radicalismo y del triunfalismo. Y cuando ese morbo se apodera de algunas mentes, entonces nubla el juicio, el criterio y la razón. Y no te deja pensar exactamente como tiene que ser. Yo coincido mucho con un análisis que hizo el doctor, que tú lo entrevistaste, por cierto, hace poco, Carlos Sánchez Berzaín, en el sentido de que lo que viene es un fraude. Y es verdad, lo que viene es un fraude. Y es porque con quien estamos tratando es con un entramado delincuencial transnacional. Y cuando digo transnacional, estoy involucrando allí por supuesto, a los tutores principales que son el régimen de La Habana, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando, aunque no se quiera y aunque hayan asumido algunas posiciones muy de Kikiriwiki, Lula y Petro, estamos hablando de Colombia y estamos hablando de Brasil, pero estamos hablando también de Rusia. Estamos hablando de China, estamos hablando de Irán, estamos hablando de ese grupo de Bielorrusia, estamos hablando de ese grupo que en el tablero geopolítico forma parte de los enemigos históricos desde el punto de vista político del imperio norteamericano. Estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de los países democráticos realmente del mundo entero, ¿no? También estamos hablando de ellos. Sí, sí, pero el gran problema es que hasta el momento ese parlamento que hemos tenido de ese sector en 25 años no ha tenido la suficiente eficiencia como para contribuir sobremanera a la salida del régimen Bueno, bolivariano. estaban esperando como esperaron los militares, ¿no? Para el 11 de abril manifestarse. Así sea. Ok. Un abrazo, gracias. El coronel Gracias a ti, Antonio María Napoleón. Guevara, analista de seguridad y defensa, coordinador de la Fundación Dos Pañuelos, que siempre termino diciendo, Dos algún día nos pañuelos, dirán de peine, dónde salió. corta uñas. Un abrazo. Saludos. Hasta luego.